Me encuentro en la puerta de la entrada principal de la Clínica Universidad de Navarra. Por aquí pasan cada día cientos de personas con historias muy diferentes. Algunas son pacientes que se van a someter a una cirugía, otras acuden a una revisión en la que posiblemente conocerán el sexo de su bebé, otras son profesionales que con vocación de servicio se enfrentan a una nueva jornada laboral. Todas y cada una de ellas tienen una historia personal con un denominador común de fondo: la medicina. Arrancamos un proyecto que cada 15 días y a través del sonido buscará contar anécdotas, historias, avances médicos, proyectos de investigación, resultados, la vida. La vida de un hospital universitario, un hospital docente e investigador sin ánimo de lucro que destina todos sus recursos a la mejor atención a sus pacientes. Nuestro objetivo es hacerte partícipe de este día a día, contarte y explicarte lo que aquí sucede. Bienvenidos. En Saber Salud dedicaremos cada episodio a conocer una enfermedad, saber algo más sobre un tratamiento y, en definitiva, a hablar del día a día de este hospital universitario. Hoy queremos hablar de la cirugía bariátrica y para ello quiero en primer lugar presentarte a Edurne. Edurne es una paciente de la clínica que fue sometida a esta intervención. Su vida dio un giro radical cuando tomó la decisión de acudir al área de obesidad. Hasta la fecha, convivía con dificultades para moverse que incluso le provocaban dolores y molestias. Antes de operarme tenía unas limitaciones, pero pensaba que eran unas limitaciones de una persona normal. Ahora, al haber bajado tantos kilos, me he dado cuenta pues, que el dolor de tobillos que tenía antes de operarme pues, era debido al sobrepeso. Yo pensaba que ese dolor lo tenía todo el mundo cuando iba a andar, pero ahora, por ejemplo, pues, ya no me duelen los tobillos, estoy mucho más ágil, puedo dormir mucho mejor y de salud es que me encuentro genial, con muchísima energía. La cirugía bariátrica es una opción que facilita el cambio de hábitos de los pacientes y que mejora su calidad de vida. Además, disminuye los problemas de salud asociados a la obesidad. No obstante, no hay que olvidar que se trata de un proceso que también requiere voluntad por parte del paciente. Edurne afirma que vivió esta etapa con la esperanza de volver a sentirse bien. Muy ilusionada, porque vas viendo que poco a poco vas reeducando tu cuerpo, que es lo más importante. Porque esta cirugía, o sea, es una herramienta que te dan, pero poco a poco tú tienes que ir poniendo de tu parte y ir cogiendo unos hábitos que a día de hoy ya están establecidos. Según numerosos especialistas, el sobrepeso es una auténtica pandemia que afecta a cerca de la mitad de los hombres mayores de 18 años y a 1 de cada 3 mujeres. En el caso de la obesidad, el porcentaje de personas con esta condición se sitúa en ambos sexos en torno al 15 o 16%. Así se desprende de la encuesta europea de salud en España, elaborada en el año 2020. Para determinados casos, una salida a esa situación es, como venimos hablando, la cirugía bariátrica, una intervención que es diferente en función de las características clínicas del paciente. Soy Alfonso Muerza y hoy, en Saber Salud, nos preguntamos quién es candidato y cuándo está indicada la cirugía bariátrica. Saber es salud. Para hablar de cirugía bariátrica, para saber quién es candidato a este tipo de intervención y para conocer a fondo este tratamiento para la obesidad mórbida, hoy contamos con el doctor Víctor Valentí, que es cirujano, es codirector del área de obesidad y además es el director médico asistencial de la sede de Pamplona de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Valentí, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas, muy bien, muchas gracias. La primera pregunta es evidente. ¿En qué consiste la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica consiste en un grupo de
procedimientos quirúrgicos en los que lo que buscamos son pequeñas modificaciones en la anatomía del tubo digestivo para que mediante esas modificaciones los pacientes puedan perder peso y mejorar de su salud. Porque fundamentalmente lo que hacemos no es que la gente pierda peso, sino que al perder peso mejore su salud y su calidad de vida. Y bueno, pues son cirugías que se hacen muchísimo en el mundo, que se llevan años haciendo. En los hospitales como el nuestro, en los que tenemos mucha experiencia, pues prácticamente todas las semanas tenemos varias intervenciones. Y son cirugías que se hacen con pequeñas incisiones, bien sea laparoscopia o robótica, con lo cual la recuperación pues es muy rápida. ¿Es considerada la última opción para quien no consigue adelgazar o para qué tipo de personas está indicada estas intervenciones? Sí, esta es una pregunta muy pertinente porque efectivamente hay mucha obesidad en el mundo y no operamos a todas las personas obesas. Entonces, las personas que se operan son aquellas que, resumiendo, serían personas que tienen obesidad de años de evolución, que han intentado perder peso con los métodos tradicionales, con dietas o con fármacos que ahora están muy en boga y que tienen también buenos resultados, pero que a pesar de ello pues no consiguen esa pérdida de peso que mejore su salud. Entonces, para estas personas está indicada la cirugía. Dentro de lo que es la obesidad, si tenemos que poner números, que a veces con los números nos pueden facilitar entender, obesidad se entiende cuando una persona tiene índice de masa corporal por encima de 30. ¿Eso qué significa? Bueno, pues una relación entre el peso y la talla. Cuando una persona tiene ese índice de masa corporal por encima de 30 ya es obeso. Pues nosotros estamos operando a aquellos que tienen por encima de 35 y algún problema de salud. Y bueno, pues yo creo que con esto resumimos un poco para quién está indicado. Para gente que lo ha intentado de otras maneras, que no ha conseguido y que necesita perder peso porque su salud está a juego. Ha mencionado que hay diferentes técnicas, diferentes intervenciones. ¿Cuáles son? Sí, hay un grupo de técnicas que se han diseñado ya desde hace muchos años, que serían, en definitiva, podríamos dividirlas, vamos a decir, en tres grupos. Un grupo de técnicas que se llaman restrictivas, que como dice la palabra, se restringe el tamaño del estómago, o sea, el volumen del estómago lo dejamos más pequeño. Otro grupo de técnicas que se llaman hipoabsortivas, en lo que hacemos fundamentalmente es saltos en el intestino para que haya menos metros de intestino que absorben el alimento. Y luego están las mixtas, como el bypass, que es la que está más, o la que todas las técnicas se comparan, que es un poco mixto porque hacemos restricción y un poco de hipoabsorción. Eso es la cirugía. De esos tres brazos salen muchas técnicas que son pequeñas derivaciones que creo que ahora no compensa entrar, pero sí tener la idea en la cabeza que hay como tres grandes grupos. Y esto es distinto a lo que muchas personas me preguntan en la consulta, es distinto al balón intragástrico o a los procedimientos endoscópicos. Eso no es cirugía. Eso las personas lo entienden muy bien, pues a una persona cuando le tienen que hacer una gastroscopia, que le hacen una sedación, bueno, pues por medio de esa sedación y con un procedimiento un poco más largo, podemos hacer en el estómago pequeñas modificaciones. O bien sea colocar un balón intragástrico, que es un dispositivo que ocupa parte del estómago. Esto estaba en boga hace más años, ahora cada vez se hace menos porque han sido superados por otras técnicas, o también por gastroscopia, procedimientos como hacemos en la clínica, como el POSE o el Apolo, que es dar unos puntos en el estómago para dejarlos más pequeño. Y todo esto por endoscopia, eso no es cirugía. En cualquier caso, ¿las otras intervenciones también se pueden considerar mínimamente invasivas? Todas las intervenciones sí se consideran mínimamente invasivas, bien sea laparoscópica o robótica, como he dicho. Para que nos hagamos una idea, el paciente ingresa al mismo día y a las 24 o 48 horas se marcha para casa. Entonces, ¿de qué depende la elección de una de las intervenciones? Esta es una pregunta muy adecuada porque efectivamente no a todo el mundo le hacemos la misma intervención. Entonces, cuando un paciente viene a la consulta, lo primero que se hace es una valoración completa por muchos especialistas. Hay nutricionistas, hay endocrinólogos, hay médicos de interna, hay digestólogos, cirujanos, bueno, hay una valoración. Y a través de esa valoración y esas pruebas determinamos cuál es la mejor intervención. Y aquí, bueno, pues ya hay que estudiar pues detalladamente qué características tiene, cuáles son sus hábitos nutricionales, bueno, y en función de esos factores, pues determinamos la mejor cirugía. Al final es una decisión que no la toma el cirujano. El cirujano es importante la decisión, lógicamente, porque es el que tiene experiencia de la cirugía, pero es una decisión multidisciplinar. Todos los especialistas involucrados en el tratamiento de esa persona van a decidir sobre qué intervención es la mejor. Más allá de la tasa de éxito relacionada con la propia cirugía en sí, ¿cuál es la tasa de éxito de pacientes que al final consiguen mantener un peso, digamos, idóneo después de ser intervenidos? Pues esto también es muy interesante porque la cirugía tenemos que entenderla
que no es me opero y me olvido o como algo milagroso que me va a curar. No, la cirugía no es más que una herramienta que nos va a ayudar a cambiar hábitos. Entonces, hablando de tasas de éxito, de cada 100 personas que operamos, podemos decir que aproximadamente 70% van a ir muy bien. Les va a cambiar la vida, van a coger los hábitos adecuadamente de nutrición, de ejercicio, van a tener una pérdida de peso estable y se va a notar una salud mucho mejor. Y hay un 30% aproximadamente de las personas, también aquí depende de las técnicas que se hayan aplicado, que con el tiempo pueden reganar el peso. Algunos incluso tanto como al principio. No es lo habitual, pero puede ocurrir. Bueno, pues para esas personas también hay técnicas quirúrgicas o endoscópicas que también utilizamos en nuestro centro, diseñadas para volver a hacer algún procedimiento que pueda ayudarles a perder peso y, en definitiva, esa ayuda que necesitan para volver a restablecer hábitos que se han podido perder en el camino. Has dicho que las intervenciones obligan a los pacientes a estar, vamos, prácticamente 24 o 48 horas en el hospital. Después se puede considerar que estén en un tiempo de recuperación en sus casas, en sus hogares. ¿Cómo es ese tiempo de recuperación? ¿Cómo es la adaptación que tienen que hacer? Hablaba usted también de nuevos hábitos, nuevas rutinas nutricionales. ¿Cómo es ese tiempo posterior a la cirugía y también el seguimiento que hay que hacer, me imagino, desde consulta? Sí, yo siempre les cuento a los pacientes que la cirugía de por sí de nada valdría si después no prestamos atención a los pasos que hay que tomar. Entonces, ¿cuáles son los pasos iniciales? Y esto quizás es lo que más cuesta un poco de la cirugía, porque gracias a Dios las cirugías pues se hacen, como digo, con mucha frecuencia y no se ven complicaciones, o pueden ocurrirlas lógicamente, pero la frecuencia de complicaciones es muy bajita, muy bajita. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que suele costar un poco más? Pues que una persona se opera, se va de alta y se va de alta a casa para iniciar una rehabilitación que fundamentalmente lo que más cuesta es que, por ejemplo, las 3 primeras semanas toda la dieta es triturada. Hay que adaptar un poco los cambios anatómicos que hemos hecho en el estómago a la dieta. Quiero decir que no pueden comer directamente pues, la carne, el pescado, la patata. Eso es un procedimiento. Entonces, son 3 semanas de dieta triturada con las cantidades adecuadas que, bueno, al principio uno las tolera muy bien, pero ya cuando llega también la tercera semana, pues está un poco aburrido del puré, pero bueno, hay que seguir los pasos ordenados. Y ya cuando vienen a la consulta el primer mes, pues ya ahí han percibido mucha mejoría de salud, ya han perdido un peso importante, ya van a empezar a masticar, vamos a introducir más alimento. Y lo que durante el primer mes ha sido caminar, porque es muy bueno que caminen, que salgan de casa, que pasen, a partir del primer mes ya les dejamos hacer más ejercicio. El que quiera gimnasio, el que quiera bici, el que quiera, bueno, pues las actividades que quieran. Y como han perdido este peso ya inicial, están más ágiles y pues perciben una satisfacción muy grande porque vuelven a retomar hábitos de ejercicio que antes no podían. Bueno, pues después esa es la primera revisión al mes. Ese primer mes, insisto, que hay que cuidar un poco más, pues la dieta. Y posteriormente hay más revisiones. Durante el año pues se hacen hasta 4 revisiones con todo el equipo. Y ahí vamos, lógicamente, pues adaptando la comida a lo que toca en cada momento y vamos revisando pues que las cosas vayan bien, que la analítica va mejorando. Podemos ir quitando medicación porque muchas de estas personas hay que tener en cuenta pues que son hipertensas, diabéticas, toman medicación para todo esto y con estas cirugías pues mejoran, ¿no? Hay una resolución muy importante de esos problemas. Me gustaría incidir en lo que ha dicho de los riesgos. Evidentemente, pues como imagino que como en cualquier cirugía pues existen unos riesgos, pero que en este caso son mínimos. Sí, el riesgo cero no existe en nada, eso lógicamente lo entendemos todos, pero también por poner números, dentro de que son cirugías, voy a decir complejas, en el sentido de que, bueno, que no es como una cirugía pequeñita. Es verdad que son cirugías que son un poco más prolongadas, pero insisto que en los equipos que lo hacemos con mucha frecuencia y con mucha satisfacción. El riesgo, por poner números, como decías, el riesgo de que haya una complicación es menos de un 5%. Quiero decir que hoy en día una persona que se opera de una vesícula o de otra patología pues del tubo digestivo frecuente como puede ser una hernia, pues el riesgo de complicación es tan bajo como el de estas cirugías que estamos hablando. Y eso es porque fundamentalmente son equipos ya muy hechos, se hace esta cirugía desde hace muchos años, hay protocolos y bueno, pues efectivamente puede ocurrir alguna complicación, puede ocurrir ¿qué tipo? Pues algún sangrado puede ocurrir pues que un punto de una sutura no pegue y haya una fuga. Bueno, pues esto es extremadamente raro que se vean, pero por poder ocurrir pues pueden estar presentes y en cualquier caso, si las hubiera, se resuelven en el mismo ingreso. Se dice que la obesidad es una pandemia. ¿Está de acuerdo? Totalmente, es una pandemia porque no hay otra palabra que pueda definir algo superior a pandemia, pero los datos nos revelan que cada año va creciendo exponencialmente.
¿Y qué podemos hacer para, digamos, luchar contra esta cuestión? O sea, quiero decir, una persona antes de ser obesa, imagino que habrá pasado por el hecho del sobrepeso, ¿no? Para aquellas situaciones que puede ser una mayoría, como estamos hablando, amplia de la población, ¿qué hay que hacer para combatir y no llegar a esa situación? Sí, esto es una pregunta que los médicos pues continuamente nos hacemos. ¿Qué podemos hacer a pesar de todas las medidas que estamos implementando para que la obesidad no crezca? Entonces, la obesidad es un problema complejo en el sentido de que es multifactorial, depende de muchas causas. Entonces, la obesidad pues depende de factores genéticos, depende de factores ambientales, depende también del tipo de estilos de vida que estamos teniendo hoy en día en Occidente. Entonces, bueno, pues se está trabajando a todos los niveles, ¿no? Se está trabajando incluso pues con niños en los colegios para educarles desde el principio con una alimentación adecuada. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que España es un país que, teniendo en cuenta que somos un país mediterráneo y que teóricamente tendríamos una dieta mediterránea, pues tenemos un índice de obesidad infantil en Europa de los más grandes. Y esto es España. Bueno, pues entonces se trabaja a muchos niveles. Se trabaja en campañas de prevención, se trabaja, ya digo, desde pequeñitos hasta ya personas pues adultas. La parte de la cirugía a los hospitales pues es una parte más de muchas otras. Estamos intentando también trabajar pues con los grupos políticos, con las fuerzas políticas que nos pueden ayudar a hacer campañas pues saludables para los pacientes. Bueno, pues se trabaja a muchos niveles, pero la realidad es que la enfermedad nos está superando ahora por todos lados. La última que le hago, doctor, ¿qué tipos de problemas o enfermedades están asociadas, digamos, a casos de obesidad mórbida? ¿Cuándo una persona debe consultar al médico? ¿Una persona obesa acude al médico porque quiere cambiar, porque se siente mal precisamente por tener otras enfermedades? ¿Cómo es un poco esta situación? O sea, muchas personas acuden al médico porque fundamentalmente lo que experimentan es que a pesar de intentar perder peso, las cosas no van bien. Y es verdad que las dietas, y esto es un problema metabólico, o más que un problema, el cuerpo se adapta a las dietas, busca las maneras de salir adelante, entonces solo con una dieta es difícil. Entonces, bueno, una persona cuando acude al médico, ¿qué es lo que experimenta fundamentalmente? Pues que a pesar de luchar, ve que el cuerpo se está quejando. ¿Y cómo se queja? Pues muchas veces comienza con la tensión alta, la hipertensión arterial. Luego me han hecho una analítica y el azúcar, pues no estoy en diabetes, pero estoy en prediabetes. Luego el ácido úrico está elevado, luego el colesterol. Luego es que además, ¿qué ocurre? Que voy al traumatólogo porque me duele la rodilla y me dice que tengo sobrepeso y que necesito perder ese peso. Y bueno, pues esto es una bola que puede ir incrementándose hasta las actividades cotidianas, pues verse impedidas, ¿no? Como atarse los zapatos o sentarse en una butaca del cine donde ver que que no tiene el hueco para él, pues porque su peso, su volumen es superior. Entonces, bueno, ¿cuándo acudir a un centro hospitalario? Pues cuando uno percibe que esa obesidad que lleva de un tiempo de evolución la está intentando tratar y que está perjudicando su salud, cuanto antes acudir al centro, porque hay muchas opciones. Ya digo que hemos hablado de la cirugía, pero hay otras opciones que son farmacológicas o endoscópicas, pues que también vienen a ayudarnos y a tratar a este tipo de pacientes. Pues doctor Víctor Valentí, codirector del área de obesidad y director médico asistencial de la sede de Pamplona de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por habernos acompañado. Encantado, muchas gracias. Después de hablar con el doctor Valentí y de conocer la historia de Edurne, me doy cuenta de que su caso es solo uno de los muchos ejemplos de cirugía bariátrica con final feliz. Todo para poder decir en mayúsculas que Edurne ha mejorado considerablemente su salud gracias a esta intervención. Me encuentro feliz, me encuentro súper agradecida por esta oportunidad que me dieron, que la he sabido aprovechar. Estoy, encantada de que todo el mundo me pregunte y que pueda ayudar a la gente porque, es la mejor decisión que he podido tomar. Hoy, a partir de su caso, hemos conocido con el doctor Valentí en qué consiste esta intervención, este proceso. Saberes Salud es un podcast de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por estar allí y hasta la próxima. Saber es salud. Escucha cada 15 días el podcast de la Clínica Universidad de Navarra.